Así es, y por unanimidad resolvió fijar fecha para la audiencia pública para la designación del doctor Eduardo Gastón Mones Ruiz para el día 7 de abril a las 10:30 de la mañana y estableció que hasta el 29 de marzo de este mes se pueden presentar observaciones, adhesiones, impugnaciones, preguntas o cualquier otro tipo de presentación, observando las cualidades y méritos del candidato propuesto, que en este caso, como les digo, es el actual vicegobernador de la provincia, en uso de licencia sin goce de haberes, informó ayer la presidenta provisional del Senado, y que, bueno, yo estimo, y esta es mi opinión personal, que va a ser seguramente integrante del Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Esto avanza, va avanzando ya todo lo que es el trámite de su designación. Hay que esperar ese día, entonces, el 7 de abril, en donde Eduardo Gastón Mones Ruiz, en esa audiencia pública, va a escuchar las observaciones o las adhesiones que se hagan de sus cualidades y méritos para este cargo, y allí en ese momento él puede responder a estas observaciones y luego, en sesión secreta, los senadores votan por el acuerdo o no para que ocupe este cargo. Y seguramente con la mayoría oficialista que tiene la Cámara de Senadores va a ser así, ¿no? Se le va a prestar acuerdo a Eduardo Gastón Mones Ruiz. Ayer, como te digo, fue una sesión muy breve, pero que se extendió en sus inicios, pero se fijó fecha entonces para el 7 de abril a las 10:30 de la mañana, y recordamos entonces que hasta el 29 de marzo se pueden presentar impugnaciones. ¿Por qué? Recuerdo esto, porque cuando el Poder Ejecutivo Provincial postuló al vicegobernador de la provincia para este cargo, se hicieron varias impugnaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo por parte de los colegios de abogados de San Luis y de Villa Mercedes, de abogados particulares, el diputado nacional Claudio Poggi, el partido Avanzar, los diputados provinciales del radicalismo y también los del bloque Unidos por San Luis, concejales también de ese mismo sector político. Y y se hicieron, digamos, estas impugnaciones a las que evidentemente no ha tomado en cuenta el Poder Ejecutivo Municipal, porque elevó el pliego. Claro, y nosotros ayer estuvimos dialogando con María Angélica Torrontegui, que es la actual presidenta provisional del Senado. Le preguntábamos sobre estas observaciones y ella aclaró que esas observaciones eran en otro ámbito, que ahora se deben hacer aquí en la sede, en la sede del Senado, y que se evaluará y se tendrá en cuenta, ¿no? Ella insistió en el hecho de que se va a cumplir con el reglamento interno y se va a cumplir con la Constitución, porque las principales críticas que ha recibido la postulación de Eduardo Gastón Mones Ruiz, más allá de la cuestión política, que todos sabemos a la que él adhiere desde muy joven, y que, bueno, se asegura que va a afectar la imparcialidad que debe tener un juez del Superior Tribunal de Justicia. Está el otro cuestionamiento, que es más formal, el hecho de que se necesita para ocupar el cargo de integrante del Superior Tribunal de Justicia como mínimo 10 años en la función de la abogacía, del ejercicio profesional, que no sabemos si los tiene, porque cuando el Poder Ejecutivo publica los datos de Eduardo Gastón Mones Ruiz, bueno, no sabemos si es intencional o no, pero no dicen qué año se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba, no sabemos en qué año se ha obtenido ese título, y desde cuándo tiene su desempeño. Él pone como antecedentes su trabajo en el estudio jurídico del doctor Roberto Vicente Mones Ruiz, que es su hermano. También asesoramiento en derecho penal, laboral, de familia, asesoramiento integral a sociedades y asociaciones cooperativas. Después, todo lo demás son funciones públicas, Mario, que él ha venido desempeñando desde el año 2007 en adelante. Por eso se estima que si desde el 2007 lo ocupa cargos públicos que son incompatibles con el ejercicio de la profesión, él no llegaría a cubrir esos 10 años que necesita. ¿Está bien? Ese es me parece a mí, la principal objeción que tiene esta postulación, más allá, por eso digo, de la política, ¿no? Así que vamos a escuchar lo que hablábamos ayer con María Angélica Torrontegui, la presidenta provisional del Senado, cuando le preguntábamos sobre las impugnaciones, y bueno, ella nos hacía estas aclaraciones. Las observaciones del Poder Ejecutivo son del Ejecutivo y acá estamos a la espera de lo que vaya ingresando. Hay algunas que han ingresado. No voy a dar opinión, por supuesto, sobre el tema porque
es una decisión que se toma cuando se toma la resolución. Esto sucede cada vez que, aunque no es muy habitual que vengan cuando hay audiencia con los candidatos a jueces, la prensa, me parece, ¿no? ¿Qué le parece esto de que no tendría los 10 años de ejercicio de la abogacía? Que Mucha es uno de los principales cuestionamientos. ¿Y cuál es el problema prensa. con la prensa? No digo mucha prensa hacen quienes opinan de esa manera. Pero en lo legal, bueno, ¿él está claro. habilitado? Por supuesto que sí, Está habilitado. por supuesto que sí. ¿Computan años de que él estuvo ejerciendo como ministro? No. Como la Constitución y el reglamento interno del Senado y la Constitución provincial, de esa manera los senadores vamos a actuar. Pero la Ningún Constitución, el artículo ningún son 10 inconveniente. años mínimo de ejercicio de la profesión. Perdón, va a ser acreditado o no de acuerdo al reglamento interno del Senado y la Constitución de la provincia de San Luis en cada una de las impugnaciones que se hayan presentado, como también de las consideraciones de apoyo a esta postulación. Eso pasa siempre. ¿Cómo será el 7, digamos, las consultas? Es una audiencia pública con voto secreto de los senadores, como todas, y como lo dice el reglamento también del Senado. ¿Cuál es la situación actual del doctor Mones Ruiz? ¿Está de licencia como vicegobernador? Ha pedido licencia sin goce de haberes. En primera instancia, en el mes pasado, estuvo unos días de licencia, que bueno, lo tomamos los senadores y el vicegobernador según su decisión, y ha presentado un pedido de licencia sin goces de haberes. Esto claramente cuando ingresa el pedido, ¿no?, del Ejecutivo. ¿Y cómo va a ser el mecanismo una vez que ustedes le presten, si le prestan acuerdo, quién le acepta la renuncia al vicegobernador? Entiendo que el Poder Ejecutivo, porque es vicegobernador y depende del Poder Ejecutivo, ese cargo que él tiene. ¿No la Asamblea Legislativa que dice la Constitución, que es una de las funciones que tiene la Asamblea Legislativa? Es darle a él la aceptación de la renuncia, pero usted me habla de la vicegobernación. En acuerdo, asamblea extraordinaria, se hace esto. Se ratifica. Exactamente, por que la asamblea sería. Con posterioridad, no hay fecha todavía sobre ese tema. Lo importante es la audiencia pública, donde se resuelve, bueno, después se le acepta la renuncia en asamblea. Senador, ¿y con la designación del vicegobernador no se está violando la independencia de los tres poderes? No, de ninguna manera. No tiene nada que ver que sea el vicegobernador de la provincia. Hay casos claramente, y voy a nombrar uno a nivel nacional, era senador el doctor Juan Carlos Maqueda y asumió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Usted no ve que haya una injerencia, digamos, política? No se quejó la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni nadie en su momento, no hay injerencia. Está así marcado que no debe un juez tener actividad política una vez que asume un cargo. Ahora, también en cuanto a lo académico, ¿no? Las personas que integran las Cortes Supremas son personas que han hecho magistraturas, doctorados. Que lo que hay puede ser este o no puede ser. ¿Tiene algún pasado? ¿Cuál sería el cúmulo de magistraturas y todas las cuestiones que hacen a que sea una experimentada persona con títulos anexos? ¿Cuál sería la cantidad? No está establecido ni en la Constitución ni en el reglamento interno. Pero segura, por supuesto que sí, es una persona, por supuesto, pero no en contar cuántos títulos tiene además. Eso no está establecido. Bueno, esto es lo que nos decía María Angélica Torrontegui, y estaba un poco molesta, ¿viste? Que decía, porque ella dice que los que presentan las impugnaciones tienen mucha prensa. Mucha prensa. También le llamaba la atención de que en las audiencias públicas no va la prensa, generalmente. Pero bueno, en este caso seguramente por lo que implica. Vos vas. Sí. Justo vos le preguntaste, justo a vos. Por lo que implica esta designación, seguramente va a ir la prensa. Esto es así. O sea, hay mucha prensa para ello y mucho silencio del resto de la prensa. Sí, es así, ¿no es cierto? Eso es lo que Bueno. Sí, ella... se la veía molesta la señora, sí, estaba se la escuchaba como molesta. Bueno, la cuestión, me parece que los datos importantes es que nos confirmó entonces que está de licencia sin goce de haberes, sí. Eduardo Gastón Mones Ruiz. Ya sabíamos que no estaba yendo al Senado ya desde el momento que se lo postuló como integrante del Superior Tribunal de Justicia, y que la Asamblea Legislativa, primero me dijo que el Poder Ejecutivo le acepta la renuncia, no sé cómo va a ser ese mecanismo, evidentemente lo van a ir resolviendo, pero es la Asamblea Legislativa porque lo dice la Constitución, que es una de las funciones que tiene. Pero aceptarle también, la renuncia. Pero también te lo dice que lo van a aceptar la Asamblea. El Poder Ejecutivo, así que... Pero la Asamblea dijo también. Por eso, primero dijo el Poder Ejecutivo, le acepta la renuncia, después dijo no, en la Asamblea
legislativa. Ujú. Por eso pienso que a lo mejor, bueno, por estas figuras que tienen los el vicepresidente o el vicegobernador, que es esa función, digamos, tienen carácter de integrantes del Poder Ejecutivo, pero también tienen la función legislativa, ¿no? Como pasa... De presidente. Claro, de de presidente. presidentes del Senado, bueno, Ujú. como pasa a nivel nacional y en las provincias. Entonces, que me parece que quedó claro entonces que la Asamblea Legislativa le debe aceptar la renuncia, Ujú. que por lo que ella dijo va a ser después. Ahora primero vamos con la audiencia pública, le prestamos acuerdo y después en una Asamblea Legislativa se le acepta la renuncia. Ujú. Que me parece que es lo que va a ir pasando y que, bueno, seguramente va a haber muchos cuestionamientos. Ya se hicieron presentaciones por parte concretamente de Francisco Guiñazú, que ya hizo su presentación, una nueva impugnación ahora en el ámbito del Senado, y seguramente los otros sectores lo van a hacer también. No, por lo menos es lo que el plazo comenzó a correr ayer. Poggi y formal. Gendeisa creo que ya lo habían hecho, ¿no? Claro, el tema es que la forma, hay que cuidar mucho las formas, porque después eso te invalida, viste, la presentación. A partir del día de ayer se debían presentar las impugnaciones, las observaciones, ¿está bien? Ujú. Las observaciones. Ojo que no digan después que lo presentaste antes, por eso. Y como verán, bueno, varios de los cuestionamientos ella sostiene que no quiere dar su opinión, pero bueno, en lo que deja trascender que no son así, que tienen los 10 años de trabajo en la abogacía y hay que ver qué dice la justicia también. Recordemos que hay una presentación en la justicia en Villa Mercedes por parte de Ricardo André Basla pidiendo que se aclare si él tuvo algún desempeño, Sí, un ejercicio profesional en la justicia, que quede constancia en la justicia. Sí, y con requerimiento de que la Dirección Provincial de Ingresos Públicos y también la AFIP respondan sobre los impuestos que ha pagado Mones Ruiz como abogado Claro. en los juicios que ha intervenido. Ujú. Bueno, así que, bueno, es una cuestión polémica, sin lugar a dudas es polémica, pero me parece que, bueno, como verán, va avanzando esto y ahora nos resta la audiencia pública, donde Mones Ruiz tiene un momento para defenderse, ¿no? Para dar a conocer su opinión, que no la ha dado, está absolutamente guardado. Está guardado, Desde el sí. día en que se lo postuló, no ha hecho declaraciones ni ningún tipo de comunicaciones ni por las redes sociales, ni de ningún por otro vía, digamos. Así que vamos a esperar ese día seguramente que vamos a poder hablar con él. Claro, tal inactividad me tranquiliza porque sin cobrar el sueldo, por lo menos si te quietito en la casa, gasta poco. Sí. Bueno, vamos a la pausa y ya nomás volvemos. Nada